Yo veo a Jesús cómo trabajó generacionalmente. Cuando Él enseñó las enseñanzas a sus discípulos durante esos 3 años, Él preparó el corazón de aquellos hombres para que siguieran enseñando hasta el día de hoy. Como Pablo dice en la cena, como recibí del Señor, así también les enseño a ustedes. Es pensando en las generaciones que trabajamos cada uno de nosotros. Busqué en el diccionario la palabra legado, y una de las acepciones de legado, la tercera, que es la que me interesa, dice: persona enviada por una autoridad para que actúe en su nombre en un asunto. Yo lo puse más bien desde una perspectiva cristiana y dije: hijo enviado por un padre o una madre para que actúe en el futuro en su nombre en un asunto espiritual. A través de la historia, los hombres se han obsesionado con el éxito y la grandeza, siempre. Y es así como grandes monumentos en cualquier parte del mundo o imperios que se han levantado tienen la marca de alguien que los hizo. Y los hombres quieren dejar un legado a través de una estatua, por ejemplo. Decir, este fue un mártir, este fue esto, este fue el otro, y ahí está el hombre en esa escultura, ¿verdad? Tratando de dejar. Y hay cosas que se han hecho a nivel mundial que uno puede ir, ver las ruinas y realmente no sabes quién hizo. Se olvidaron posiblemente de ese grande. El deseo del hombre es marcar una huella, dejar un impacto, sobresalir ante los demás o entre los demás, permanecer más allá de su vida. Si usted va, por ejemplo, a Los Ángeles, va a ver el Paseo de las Estrellas. ¿Qué es eso? Es una vereda donde la gente famosa, como Whitney Houston y todos estos artistas, dejan una huella con su mano. Yo he estado ahí y se ve, aquí estuvo, aquí dejó, y aunque ya han muerto muchos de ellos, esa huella permanece. Pero realmente es importante que permanezca esa huella y nos olvidemos. Hoy por hoy salen las noticias, la pelea de este matrimonio de Hollywood. Todos sabemos más o menos lo que ha pasado, es una vergüenza. Pero eso es lo que nos muestra la verdadera historia, no las huellas que dejan en el pavimento, sino las huellas que dejan en el corazón de sus hijos. Lo que están dejando en el corazón de cada uno de nosotros, que leemos y decimos: héroes con pies de barro. Y la decepción, porque pensamos cuando los vemos en la pantalla, grandes hombres. Vi una película recientemente de Hollywood, me quedé, y es una película bastante pegado a la realidad, y uno dice: qué tristeza la forma de vida que tienen y son los héroes del mundo. Y los chiquitos quieren ser como ellos. Cada uno de nosotros ha sido escogido por Dios para dejar una huella. Desde el día en que nosotros fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres, el Señor tenía ya un propósito para nosotros. Es más, dice que se escribió un libro, que el Señor escribe un libro acerca de tu vida. Y Él está esperando que los padres, que dice la Biblia, que los hijos de estos padres son como saetas en manos del valiente, que puedan disparar conforme al don y talento que Dios ha puesto en esas personas. Tú y yo estamos ahí en el vientre y Dios estaba poniendo un nombre a cada uno de nosotros, nos estaba estampando con un don, con un talento para que seamos exitosos en la vida. Pero depende de los padres, depende de ti, mamá, depende de ti, papá, que esos hijos tengan éxito en el futuro. A veces hablamos mucho pero hacemos poco. Podemos decir muchas cosas a nuestros hijos, pero no les mostramos la forma como se debe vivir. A veces nuestras acciones no van de acuerdo a nuestras palabras. Y tenemos que pensar, tenemos que ser, lo digo toda la vida, tenemos que ser consecuentes con nuestras palabras. Tenemos que pensar, nuestras palabras tienen que salir pensadas. No se dicen las cosas simplemente por decir. Y así hemos criado. Vivimos en medio de una sociedad confundida por las palabras de padres confundidas a sus hijos, que los confunden.
Un chico se tropieza y riega el jugo. ¿Qué le decimos? No seas torpe. Mira, es una palabra hiriente que sale de una mente que no piensa generacionalmente. Si yo llego a tu casa, me tropiezo y te riego el jugo encima, no me dices torpe. Ay, pastor, no se preocupe, esas cosas suceden. ¿Por qué puedes decir las mismas palabras en la misma acción diferentes? Porque en realidad sí lo piensas, pero no controlas tus pensamientos. Y no nos damos cuenta que esas palabras están marcando el corazón de alguien que un día pasará la factura a la sociedad. Hoy vivimos un mundo confundido porque habían padres confundidos que no podían dominar sus mentes y decir algo. Hermanos, la sociedad que Dios creó era la sociedad de la familia. La familia, el hombre tenía un don, tenía un arte y desarrollaba dentro de su casa, en un pequeño lugar, en su casa mismo, donde tenía el control de su esposa y de sus hijos. La madre estaba ahí como la figura, ¿sí?, no decorativa, sino simplemente haciendo parte de su trabajo como familia. Pero estaban juntos, podían criar al hijo. El padre podía enseñar al hijo y delegar también responsabilidades sobre sus hijos. Y ahí estaba la familia. Vino la época industrial y pues los hombres como obreros salieron de las casas. Y vinieron las guerras. Y los hombres fueron a la guerra. Las mujeres quedaron solas. Los hijos no quedaron con la figura paterna, simplemente siendo criados porque alguien trataba de hacer. Pero luego vinieron los tiempos donde el hombre y la mujer trabajaban. Y luego vinieron los tiempos que el hombre tenía que salir de su casa para ir a otro país a trabajar, abandonando una vez más a los hijos. ¿Cómo no podemos decir que el día de hoy vivimos en un estado de confusión? Es difícil entender, le dije la semana pasada, que alguien que se siente hombre pero tiene cuerpo de mujer y comienzan a hablar que ya no tiene 50 años, tiene 5 años. Eso es un estado de confusión, pero no es el plan de Dios. Entonces la mejor manera de vivir después de morir es a través de nuestros hijos, de pensar generacionalmente. ¿Qué estoy enviando al futuro? Hay padres que dicen es que el colegio es responsable. No, el colegio no es responsable. Tú eres responsable. Dios te dio a ti el encargo de transmitir. Estábamos con un hombre muy interesante conversando en Costa Rica y hablábamos de que huellas y legados se forman toda la vida, que dejar un legado, una herencia, es algo que se debe hacer intencionalmente. Y entonces vino la pregunta: ¿qué pasó con las culturas como los babilonios, como los griegos, los egipcios, los romanos? ¿Qué pasó con esas culturas? Pero dentro de esas culturas también están el pueblo judío. Y esto habla de miles de años atrás. Puedes ir a cualquier parte del mundo y ver las esculturas y las cosas que estas culturas hicieron. Vas al museo ahí en España, tan lindo museo, se me va el nombre, y encuentras ahí las culturas del mundo. Ahí están las esculturas. Tú pintas, tú eres un pintor. Esa pintura queda y queda por los años, y abajo está tu nombre. ¿Sí? Pero no es tan importante que ellos tengan un nombre y un apellido ese cuadro, sino de que tus hijos representen ese apellido. Eso es lo importante. Y entonces al preguntar dijeron, sí, fueron culturas que existieron y trataron de sobrevivir a través de los tiempos por pirámides, por esculturas, pero desaparecieron, hoy están en un museo. Y él dijo, pero hay un pueblo pequeño en medio de esas culturas que ha sobrevivido todos los tiempos. Y aunque trataron de eliminarlos, los nazis trataron de eliminarlos, las culturas trataron de eliminarlos, ellos permanecen ahí. Es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sobrevivieron. Porque ellos aprendieron lo que la palabra de Dios les había mandado. Y dice en Deuteronomio
está una palabra escrita para este pueblo que le dice: y estas cosas que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, establece generacionalmente un temor de Dios, y ustedes son el pueblo escogido de Dios. Ustedes son benditos, y cada padre bendice a sus hijos. Todos los sábados les recuerda quiénes son. Entonces esa cultura sobrevive sobre todas las demás culturas. Mientras los unos trataban de hacer guerra y pelearse contra todo el mundo, ellos enseñaban a sus hijos a tener temor de Dios. Hoy podemos ver una cultura fuerte, un país pequeño pero poderosísimo. ¿Quién no quiere traer toda la ciencia que esta gente tiene? Pero ellos siguen transmitiendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo escogido de Dios. Mas la huella que dejamos en la familia de hoy es muy diferente. Por eso vemos que los jóvenes el día de hoy le preguntas: ¿quieres casarte? Y te contestan: ni muerto. Podemos vivir sexualmente, pero casarnos no. Hoy por hoy una cultura confundida. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios? Mamás, hoy que estás aquí, que estamos celebrando, piensa en esto. ¿Qué estás mandando al futuro? ¿Tus palabras están alineadas? Le damos mucho la responsabilidad del hombre. El hombre no ha tomado la responsabilidad que debería tomar. A veces los hombres también, la mayoría, confundidos. ¿Qué es lo que queremos? Aún pensamos en dejarlos a nuestros hijos una herencia, ya sea de estudios o una herencia de una casa. Está bien, pero no es lo importante. Lo importante es lo que siembras en el corazón. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero no dice si es bueno o malo, porque puede ser algo malo o puede ser algo bueno. Por eso le digo que tenemos que tener una intención para que nuestras palabras sean buenas y puedan dirigir a nuestros hijos, no las palabras, sino nuestras acciones, que van de acuerdo a nuestras palabras. Y entonces tus hijos pueden ver con claridad cuál es el camino que les estás preparando. La pregunta es: ¿tus hijos se parecen a ti? Tenemos autoridad para predicar de esto, porque no siempre la tuve hasta que entendí y lo puse en práctica en mi propia vida. No porque soy pastor. Hay pastores que sus hijos no están en las iglesias. Hay pastores que sus hijos están en drogadicción o lo que sea. No es por ser pastor, es porque tomas una decisión por sobre tu familia, la responsabilidad de que Dios te los ha entregado. Porque está Verónica aquí sentada, con sus hijos aquí sentados, sus hijos cantando. Yo me acuerdo a Verónica más pequeña que Amelia aquí en la iglesia. Recuerdo a Javier de pequeño aquí en la iglesia, creció en la iglesia, le sirve al Señor en el mundo entero. Javier, Rosana le sirve al Señor también, aquí San Carlos también, porque hay un ejemplo de vida. Para nosotros lo primero, antes de ir a celebrar o pensar en celebrar a la madre, primero con Dios, ponemos a Dios en primer lugar y luego vamos a celebrar con la mamá. Cualquier tipo de celebración, primero es Dios. Y nuestros hijos saben que primero es Dios. Hay gente que dice: no, es que hoy día no puedo porque es el Día de la Madre. Pero primero es Dios. Y luego celébrate. Está bien. Pero la honra primera es a Dios. Así que gracias por estar aquí en esta mañana. El Salmo 103, 17 dice: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Es decir, Dios está primeramente con aquellas personas, sí, que guardan el pacto. Y entonces tiene misericordia de los hijos y nuestros hijos y de nuestros hijos. Tenemos que aprender esos principios de la palabra. Yo a veces he pensado: ¿de qué sirve la estabilidad financiera si no hay misericordia y justicia para sus descendientes?
¿Qué estamos haciendo el día de hoy con el mundo, con el planeta? Pensamos cuando tiramos un plástico en el mar, una botella en la calle, pensamos en nuestras generaciones. Cuando dicen estamos tratando de salvar esta especie, ¿por qué? Porque esta especie destruyó esa especie. Y no les dejamos a nuestros hijos nada porque no pensamos generacionalmente, sino pensamos globalmente, lo que nos interesa el día de hoy. Pero el cristiano tiene que pensar generacionalmente. Y esas actitudes demuestran tu pensamiento. Cuando votas algo, sí, pero es que aquí, no. Hazlo por... Saben, nuestros hijos muchas veces nos enseñan. Para mí la basura era basura. A veces Verónica, y yo he aprendido. Papi, la funda celeste es para esto, la funda negra es para esto. Allá, porque yo voto por donde es basura, yo voto. Porque no pienso generacionalmente. Así que he tenido que mi cerebro reprogramar para pensar generacionalmente, porque como no se pensó, hoy quizás es tarde. La Biblia dice que la naturaleza gime por su redención. Estamos destrozando la naturaleza. Entonces nosotros tenemos que pensar qué estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Escuché algo interesante. El hombre bueno sabe alimentar a sus hijos, pero el hombre brillante sabe proveer espiritualmente a sus hijos. Sí, los puedes mandar gordos al infierno o los mandas delgados al cielo. A veces pensamos más en la comida que en lo espiritual. Jesús dijo mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Es decir, un nivel espiritual, el reino de los cielos es acercado. Habla de algo espiritual para nuestras vidas. ¿Tenemos que comer? Por supuesto que sí. Pero ¿qué es lo prioritario? ¿Qué es lo prioritario? Cuando nos sentamos para dar gracias a Dios, se puede notar el hambre que tienes por la oración que haces. A veces, amén, venga acá. O realmente le dices a Dios, gracias por la vida espiritual, gracias porque entiendo que tú me provees, aunque la gente diga, pero tú trabajaste y a ti te dieron el sueldo. Sí, pero Dios me dio la vida para hacerlo. Y entendemos, y eso nuestros hijos ven. ¿Qué te impide a veces no llegar a la iglesia? Piensa por un momento, ¿qué te impide no llegar a la iglesia un domingo? Porque de eso dependerá si tus hijos seguirán siendo cristianos o no. Si para ti no es una prioridad el domingo la iglesia, imagínese el día de hoy hay Fórmula 1 en Miami. ¿Quién sabe el próximo año haya Fórmula 1 en Cuenca? ¿Qué será prioritario para ti? Si juega el Cuenca en la mañana en un partido con la Argentina y viene Messi, entonces yo quiero ver a los cristianos si están en la iglesia o están en el... Pastor, no tendrá un culto a las 6 de la tarde para... Vamos, pastor, un culto de las 6, poderoso. ¿Dónde están nuestras prioridades? Y entonces eso es lo que transmites a tu familia. No lo que le digas, yo amo al Señor, hijo. Pero cuando juega mi equipo, amo a mi equipo. ¿Entiendes? Eso estás transmitiendo silenciosamente a pequeños que están mirando. Los niños son increíbles. Mi nieto está mirando la televisión, aprendió todas las banderas del mundo. Es sorprendente, pero tiene 4 años. Y tú le muestras una bandera, Surinam. Y comenzó a decirme países que ni siquiera yo sabía que existían. Tiene 4 años, pero así, pa. El otro día le preguntaban, ¿y cómo es la bandera argentina celeste, blanca, celeste, con una estrellita y con tantas? Pero así, con detalle. Porque son una esponja para aprender. Y lo que tú haces, ellos también lo reciben. Y ellos lo hacen. Porque piensan que de esa manera te agradan. A veces he oído padres decir, no sé dónde aprendió eso mi hijo. ¿Dónde crees? ¿Dónde crees?
Ellos están aprendiendo. Lo que tú haces, ellos lo harán. Esa es tu manera de vivir, después de vivir, dejar esa clase de legado. Cuando vemos los asesinatos por todos lados, la maldad, ¿de dónde sale esto? De familias confundidas. Y uno puede decir, pastores, que yo recibí esa... Bueno, ya no es tiempo de confusión. Es tiempo de alinearse a la palabra, poner la palabra en el corazón y caminar como Cristo caminó. Es decir, yo necesito cambiar. Yo tengo que tomar un giro en esto. Le voy a hablar rápidamente de dos monumentos y terminamos. Dos clases de monumentos y de herencia que los padres, las madres pueden dejar a sus hijos y de cómo afectan a la generación que viene detrás. Los actos que pensamos a veces que son pequeños o insignificantes. El primero, voy a hablar de Gilgal, de monumentos, de Gilgal y de Acor. Josué capítulo 4, versículo 1, versículo 7, capítulo 1, 7. Cuando el pueblo estaba al otro lado de la orilla de la tierra prometida, Dios le mandó a Josué que levantara un monumento de 12 piedras conmemorativo a la fidelidad, amor y provisión de Dios a sus hechos poderosos. Dice, levántame esas 12 piedras grandes para que cuando tus hijos pregunten, tú les contestes de la manera correcta. Papá, ¿por qué están esas 12 piedras ahí? Eso conmemora a un Dios que es fiel, a un Dios que está lleno de amor y que nos ha provisto de todo lo que necesitamos y también de los hechos poderosos que Dios ha hecho con su pueblo. Ah, papá, qué lindo. Papá, ¿por qué está ahí? Mijo, porque Dios es amor y Dios es... No dices, y a vuelta preguntas. Nosotros haríamos cosas así. ¡Qué necio! No te entre en esa cabezota. Y Dios dice, no, cada vez que te pregunten, respóndeles de la manera correcta. Todos los sábados, los padres judíos bendicen a sus hijos. El hijo dice, otra vez papi me bendices. No, recibe la bendición. Hermano, se acentúa. ¿Quiénes son ellos? ¿Tus hijos saben quién son? ¿Le dices continuamente que son una bendición? ¿Que son un regalo de Dios? ¿Que son maravillosos? ¿Que están llenos de dones? ¿Que están llenos de talentos? Madre, bendice a tus hijos todos los días. Y entonces estás criando hijos poderosos sobre la tierra. ¿Por qué el pueblo de Israel tiene tantos premios a nivel mundial, científicos, médicos? Porque hay padres que están reconociendo que son lo mejor sobre la tierra. No es el pueblo judío, es lo que tú dices. Tú eres hijo de Dios. Y Dios está contigo y Dios ha puesto un propósito en tu vida. Y entonces ellos preguntaban. Entonces entran, ya cruzan el Jordán y ahora el pueblo se va a enfrentar ante las murallas poderosas de Jericó. Nadie había podido contra esas murallas, contra ese pueblo. Un pueblo fuerte, aguerrido y metido entre las murallas. Llega un pueblo nómada del desierto. Y Dios le dice, te voy a entregar. Esta ciudad es la primera ciudad de muchas que te voy a entregar, le dice Dios a Josué. Pero te quiero recordar algo. Todo el botín que haya en esta primera ciudad será mío. Tengo a alguien que esté emocionado conmigo predicando. Eso me gusta. Y entonces le dice, no vayas a tocar absolutamente nada del botín, porque eso es mío, dice Dios. Me estoy tomando la primera parte para mí, me reservo para mí, dice Dios. Josué, ¿entendiste? Sí, Señor. Le dice a las tropas, nadie puede tocar porque todo esto es de Dios. ¿Qué es eso? Una primicia. ¿Sabe cómo nosotros cogemos las primicias del Señor? Porque no entendemos que la bendición viene luego.
que es lo primero, y eso establece siempre un lugar en tu corazón. Dios no bendice al dador, no bendice, perdón, al hombre que diezma, al hombre que da una primicia, al hombre que una ofrenda. No, Dios premia al corazón generoso. Porque el corazón generoso es una actitud del corazón. Lo otro puede ser una obligación. Lo hago por obligación, no. Hazlo simplemente para adorar y reconocer quién es Dios. ¿Acaso Dios no le dio a Adán y Eva todo el mundo menos algo? No toques, esto es mío. No toques a mi pueblo, pues vamos a acabar con los judíos. No toques a los sacerdotes, vamos a publicarles que son malos. Porque simplemente eres escogido por Dios y al diablo no le gusta eso. Entonces nosotros le decimos muchas veces, me han dicho pastores, que Dios sabe que yo tenía necesidades, por eso quería que le des primicias, dice el Señor, para que veas tú la bondad de Dios sobre tu vida. Y le dice al pueblo, no vayan a tocar eso. Y bueno, usted sabe, vinieron ante las murallas cayeron, entraron y fue una gran conquista del pueblo de Israel. Lo que nadie había logrado hacer, ahora se lo hacía. Y de repente ven un pueblo en la montaña llamado Jai. Y dice Josué, no necesita ir el ejército. Vaya un grupo de hombres fuertes, aguerridos, y tomen esa ciudad. Y fueron a tomar la ciudad, pero fueron derrotados terriblemente, humillados. Y regresaron, y Josué al ver esto dijo, ¿cómo? Ese pueblo tan pequeño, tú nos dijiste, Señor, que si respetábamos este pueblo como una primicia para ti, nos entregarías todo eso. Y se puso de rodillas a reclamarle a Dios, Josué, a llorar amargamente. Y Dios dice, levántate, ustedes no me honraron. ¿Cómo no te honramos? Es que tomaron de lo que era mío, le dice Dios. Entre gente de tu pueblo tomó algo que me pertenece. Mire que Dios reclama. Y a veces nosotros dicen, ¿por qué nos está yendo mal? Tenemos que revisar que cuando Dios te pide algo es porque te quiere dar. Y cuando te da es que te va a pedir también. Porque hay gente con necesidad suplicando. Hay gente en las calles suplicando una necesidad. Hay gente pobre en la ciudad. ¿Cuántos saben eso? Y Dios no ha levantado el gobierno para que los alimente. Ha levantado un pueblo santo para que lo haga como un ejemplo, como luz en medio de las naciones. Y si tú no estás dispuesto, entonces ¿a quién envía Dios? Una cantidad de dinero para tu vida, para que puedas vivir bien, pero que honres al Señor con tus bienes, dice la palabra. Y entonces Dios te da porque eres generoso y vas por las calles y ayudas al menesteroso, al necesitado, visitas al enfermo. Te preocupas por la gente, por el barrio, por el vecindario, porque Dios te ha bendecido y te ha bendecido en gran manera. Pero Dios mira la tierra y dice, ¿cómo puedo si no es a través de mi pueblo bendecir? Pero mi pueblo no quiere ser bendecido. ¿Acaso no dice Malaquías 3:10 lo que estoy hablando? Yo quiero que esta generación, hermanos, si somos una generación de gente pobre, nuestros hijos sean una generación de gente rica, que pueda dar testimonio de ser hijos de Dios. Y entonces vinieron y ¿qué hizo Josué? Buscó entre el pueblo y de repente encuentra a Acán, el ladrón. Es que vi entre las ruinas un manto babilónico, imagínense cuánto costaría eso, y un lingote de oro. Me gustó y me lo llevé y lo puse debajo de la carpa. Y Josué, siguiendo las instrucciones de Dios específicas, saca a Acán. Imagínate, hermano, si tú eres el ladrón. Ahora imagínate eso, tu esposa, tu hija, tus nietos, tus vacas, tu ganado, todo el mundo fuera del campamento. Y va saliendo, no sabe lo que sucede, pero sabe que algo malo está por venir. Y comienzan a salir, perdona por tomar como ejemplo, nada más es para poder entender lo doloroso que debe significar esto. Porque dice la Biblia que Dios es justo. Entonces yo pensaría en mi pequeña justicia,
que el único que debería morir es el ladrón, pues, ¿o no? Pero Dios dice no, porque el corazón del hombre es torcido, toda su familia es torcida. Por eso es que nosotros damos un ejemplo a nuestros hijos, para que nuestros hijos sean correctos y caminen rectamente. Si yo soy torcido, mis hijos son torcidos, mis nietos son torcidos. Por eso que cuando vamos caminando nosotros en un caminar, a veces nuestros hijos nos dicen: papi, no está bien, entonces rectifica, papá. Lo que no estaba bien, yo pedí perdón a mis hijos por mi pasado. Le dije: perdónenme. No solamente le dije perdóname a Dios, sino también a mis hijos, también a los que ofendí. Y entonces sacaron a esta familia, y Josué dijo: apedrénlos, y mataron ese día a pedrada todo lo que era de Acán, todo, esposa, hijos, nietos, animales, todo lo que él tenía. Pero quedó un cúmulo de piedras, y le llamaron el monumento a Acor, que es el monumento a la maldición. Cuando los hijos pregunten por qué ese montón de piedras, ¿por qué mataron a un ladrón y a toda su familia, hijo? ¿Y por qué este monumento de acá de Gilgal? Es monumento de bendición. Y Dios dice: escojan la bendición, pues, lo que he puesto delante de ti para que vivan ustedes y sus hijos, o escojan la maldición y mueran. En otras palabras, obediencia, desobediencia. ¿Qué escogemos nosotros, queridos, en esta mañana? Un versículo final, para que veas el amor y la bondad de nuestro Dios. Oseas capítulo 2, versículo 15, dice: le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción. Ese fue el valle de la aflicción. Cuando pregunten dónde murió Acor, en el valle de la aflicción. Desde ese día que murió esta familia, se llamó el valle de la aflicción, porque murieron toda una familia con todo lo que tenían, porque Dios dijo: esta generación no debe pasar a la siguiente generación. No se trata solamente de un hombre, sino de sus pensamientos. En otras palabras, tus pensamientos ya han sido transmitidos a los pensamientos de tus hijos. Y Dios dice: no estoy de acuerdo con ese pensamiento. Por eso que tus pensamientos deben estar alineados a los pensamientos de Dios. Y dice: y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo, cuando era joven, cuando la libré de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío. ¿No es la iglesia el día de hoy la esposa de nuestro Señor Jesucristo? Ya me pusieron órganos para celebrar este matrimonio. Así que yo me propongo, queridos hermanos, guardar su palabra como mi norma de fe. Me propongo ser una persona de influencia positiva para las generaciones que vienen detrás de mí. ¿Cuántos lo quieren hacer? Póngase de pie en esta mañana.